Estamos en el libro de Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 5 y ya Lucas, el autor de este libro, nos ha llevado, nos ha relatado cómo es que inicia la iglesia, cómo es que en el descenso del Espíritu Santo, en el derramamiento del Espíritu Santo, nace la iglesia de Cristo, en el día de Pentecostés. También nos relata cómo los apóstoles comienzan a compartir la palabra, comienzan a predicar de Cristo, y cómo es que son perseguidos, cómo es que son encarcelados, cómo es que son amenazados. Y si has notado en el avance de estos capítulos, hemos podido ver un crecimiento en la iglesia. Dice que la primera predicación de Pedro, en la primera predicación se unieron 3,000 personas. En el capítulo 2, versículo 41. Y en el capítulo 4, versículo 4, habla que fueron 5,000 personas las que se añadieron ese día a la iglesia. Si sumamos, ya van 8,000. Y si nos vamos al capítulo 6, que es el que vamos a comenzar el día de hoy, algunos estudiosos de la palabra hablan de que en estas fechas ya eran 20,000 personas. Entonces podemos notar un crecimiento rápido, un crecimiento exponencial. Pero como en todo crecimiento, pueden comenzar las divisiones, pueden comenzar las diferencias de opinión, pueden comenzar incluso las malas organizaciones, porque no es lo mismo organizar a 100 personas que organizar a 1,000, que organizar a 5,000, que organizar a 20,000. Y como a muchos de nosotros nos ha pasado, no por el hecho de llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, no por el hecho de ya creer en Él, es que hemos quitado nuestra vida de pecado, nuestra concupiscencia, nuestro corazón sigue anhelando muchas veces las cosas malas. Pero la transformación ha comenzado. Dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, esa transformación está comenzando. Hay muchos pecados que se quitan inmediatamente. En el momento de yo arrepentirme, en ese momento dejo de pecar. Pero hay muchos otros con los que estamos batallando continuamente. Y lo mismo pasaba en esta iglesia, en la iglesia primitiva, en la iglesia que estaba surgiendo. Dice en el versículo 1 del capítulo 6 de Hechos, vamos a leerlo. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, con el gran número de creyentes, comienza a haber diferencias, se comienza a notar que las viudas de un grupo no eran igualmente atendidas que las viudas de otro grupo. Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y cuando se habla de griegos, estamos hablando de los judíos que crecieron en otras regiones, que hablaban incluso otro idioma, e incluso podían tener otras costumbres distintas a la de los hebreos. Que los hebreos, cuando se refiere aquí a los hebreos, son judíos nacidos y crecidos en Jerusalén o en Judea. Entonces, podían verse los judíos hebreos como judíos genuinos. Ellos se sentían esos judíos genuinos y entonces hacían a un lado
a los otros judíos, que no crecieron con ellos. Entonces, como ya dijimos, pudiera presentarse concupiscencia en esos nuevos creyentes. Eran bebés todavía espirituales. Y por eso hubo celo. Dice la palabra, que veían que nuestras viudas no eran igualmente atendidas como las otras viudas. Entonces se estaban refiriendo a ellos mismos. Querían ellos sentirse igualmente atendidos. Y aquí, hablando de estas viudas, para la iglesia es muy importante el cuidado de las viudas. En ese tiempo, incluso en el tiempo del Antiguo Testamento, una mujer viuda era alguien que ya no tenía sustento, porque el sustento provenía del varón. Entonces, esa viuda se quedaba sola, se quedaba sin sustento. Y entonces, la iglesia tenía que hacerse responsable de esas viudas, pero no de cualquier viuda. Y aquí es muy importante ver qué dice la primera carta a Timoteo 5:3. Vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Dice: honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y aquí hay una enseñanza para los hijos y para los nietos. Delante de Dios somos responsables de los padres o de los abuelos cuando ellos ya no tienen forma de proveerse ellos mismos, cuando ya no pueden proveerse de alimento, de cuidado, de medicamentos o cualquier necesidad que ellos tengan. Y a veces vemos abuelos que son maltratados, abuelos que no son alimentados, abuelos que ya no pueden hacer las mismas cosas que hacían antes. Y lo peor, abuelos abandonados, sin una visita de los hijos o sin una visita de los nietos. Y aquí es muy importante que nosotros como iglesia tengamos esa responsabilidad. La palabra es clara: un hijo y un nieto tiene que hacerse responsable por sus padres y sus abuelos. No es que son 3, 5, 10 nietos, ¿por qué nada más yo? Fácil, porque tú tienes a Cristo. Tú sí quieres agradar a Dios. Aquí mismo en esta palabra lo dice: esto es lo bueno y agradable a Dios. ¿O no quieres agradar a Dios? Amén. Sí quiero agradarle a Dios. Entonces seamos hijos, nietos, bisnietos fieles al Señor. Amén. Entonces dice que las viudas que no tenían familia, la iglesia las procuraba, les daba lo que ellas necesitaban. Pero dice que el trato no era el mismo para los griegos, judíos griegos, o para los judíos hebreos. Y a veces minimizamos, aquí uso una palabra que dice que comenzaron a murmurar. Y a veces minimizamos esta palabra de murmurar. Pensamos que murmurar es solamente hablar bajito, hablar para que los demás no nos escuchen. Pero eso, la murmuración no queda ahí. La murmuración va más allá. Y murmurar es hablar mal de alguien, quejarse de alguien. Y lo peor es que a veces nos quejamos o hablamos mal de los siervos de Dios. Y para Dios eso no es cualquier cosa.
Eso es ofensivo para Dios. En el libro de Números se relata un pasaje sobre 3 hermanos. ¿Ya sabes quiénes son estos 3 hermanos? Moisés, Aarón y María. Vamos al libro de Números. 2 de los hermanos fueron llamados aparte. El Señor los llama. Porque a 2 de los hermanos, en este caso Aarón y María, se les ocurre preguntarse entre ellos: ¿por qué solo Dios habla a través de Moisés? ¿O por qué Dios habla solo a través de Moisés? ¿Qué no Él también ha hablado a través de nosotros? Y como lo veíamos el sábado en el estudio de la omnipresencia de Dios, Dios estaba escuchando esa conversación. Dios escucha nuestras conversaciones. Todo lo que hacemos, bien o mal, lo hacemos frente a Dios, porque Él es omnipresente. Él está en todos lados. Incluso cuando estamos cometiendo pecado, Él está ahí. Entonces, vamos a Números capítulo 12. Números capítulo 12. Y vamos a ver qué responde Dios a esta murmuración de los hermanos contra Moisés. Porque lo que estaban hablando no era para ayudar a Moisés, no era para hacerlo crecer, se estaban quejando de él. Entonces, Números 12, del 6 al 10, dice: y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Disciplina del Señor, porque ellos murmuraron contra el siervo del Señor. Una fuerte disciplina. Tengamos cuidado de hablar o de murmurar de un siervo de Dios, comenzando con nuestro pastor, pero también pasando por los líderes, por los servidores. Y claro, también evitemos hablar de nuestros hermanos, independientemente si es servidor o no. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y todos crecemos a una velocidad distinta. Unos pueden crecer más rápido que otros, unos pueden madurar más rápido que otros. A unos nos cuesta más y nos llevará más tiempo crecer. Pero hermano, antes de juzgar al pastor, a un maestro, a un líder, ponte a orar por él. Ahora que el Señor le dio a nuestro amado pastor estos días para pasarlos y compartir con su familia, no digo que de vacaciones, porque seguramente ahí donde está, el Señor lo está usando. Pero si tú eres de los que dice: no voy al estudio porque no está el pastor, no es que al maestro que da el estudio o al hermano que predica no voy porque no le entiendo, mejor voy cuando esté el pastor. Yo te digo, hermano, en vez de que haya una queja, mejor que haya una oración por tu hermano, por tu maestro, por tu líder, porque es un siervo del Señor. Ora para que el Señor lo haga crecer. Señor, dale mayor entendimiento de tu palabra. Señor, dale un mayor denuedo. Señor, dale facilidad de palabra.
Ora por tu hermano, para que quien se pare aquí en este púlpito, para que al que le toca alimentar a la grey, sea siempre una sana doctrina. Esta mañana me tocó a mí, pero puede ser cualquier otro hermano. Incluso un día puedes tú estar aquí predicando. Y toda la iglesia tendríamos que estar orando por el alimento del Señor, para que la persona que está predicando dé palabra, dé sana doctrina, dé el alimento que la iglesia necesita. Amén. Entonces, aquí con esta iglesia, con el surgimiento de la iglesia, comienza la queja sobre el sustento de las viudas, que no era equitativo, y llega a oídos de los apóstoles. Y como todo buen líder, comienzan a pensar cómo corregir ese mal funcionamiento. Eso que se está haciendo mal, ¿cómo lo corregimos? Y hay muchas cosas que podemos estar haciendo mal. La palabra nos ha enseñado un sinfín de cosas que en su momento, en el pasado, hicimos mal. Pero aquí lo importante es, ¿qué hago con ese conocimiento que Dios ya me dio? ¿Qué estoy haciendo? Si la palabra me dice que lo que hacía estaba mal, ¿qué tengo que hacer? Corregir, pedir perdón, arrepentirme. Lo peor que podemos hacer es que Dios nos hable y nos quedemos con las manos cruzadas. Aquí los apóstoles nos enseñaron que debían corregir algo que se estaba haciendo mal. ¿Y cuántas veces podemos caer nosotros en malas decisiones? Y caemos y volvemos a caer. Porque no dejamos de hacer lo que estamos haciendo mal. Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Si ya vi que una desobediencia a la palabra me está llevando a alejarme de Dios, ¿por qué lo sigo haciendo? ¿Qué no lo que estoy buscando es estar más cerca de Dios? ¿Por qué no corrijo ese comportamiento? ¿Por qué no corrijo esa conducta? No esperes salir de deudas cuando sigues gastando más de lo que ganas. No esperes saber más Biblia cuando no dedicas tiempo a estudiar y a meditar en ella. No esperes estar bien con tu esposa cuando sigues tratándola y hablándole mal. No esperes estar bien con tu esposo cuando sigues criticándolo y sigues juzgándolo. Hermanos, si algo no nos está haciendo crecer, quítalo de tu vida. Corrige, cambia de dirección. Siempre obedece la palabra. Y así vamos a corregir lo que estamos haciendo mal. ¿Qué hicieron los apóstoles para corregir? Vamos al versículo 2. Hechos 6, del 2 al 4. Vamos a ver cómo corrigieron este mal funcionamiento de la iglesia en un principio. Hechos 6, capítulo 6, versículo del 2 al 4 dice: Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3: Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y aquí los apóstoles no estaban diciendo que no podían dejar lo que ya estaban haciendo, no podían dejar la palabra por servir a las mesas. En una iglesia que está creciendo se necesitan manos. Son muchas tareas las que se requieren. Y aquí los apóstoles no es que tuvieran altivez, no es que tuvieran orgullo,
No hay tarea pequeña ni hay tarea grande en el reino de Dios. El servidor que recibe en la puerta, el servidor que limpia la congregación, el servidor que lava el baño, el servidor que está al pendiente del audio, el servidor que es líder en un ministerio, el servidor que es maestro, el servidor que predica, el servidor que pastorea, es igualmente importante y es igualmente amado por Dios. No hablaban de una manera de menospreciar el trabajo de servir a las mesas o atender a las viudas, sino que estaban diciendo que ellos ya tenían una actividad, ya tenían una labor, ya Dios les había dicho cuál era su propósito y qué era lo que tenían que hacer. Les estaban diciendo que no podían dejar de hacer lo que ya Dios les había mandado para hacer otra cosa, cualquiera que ésta fuera. En este caso se habló de servir a las mesas y atender las viudas, pero pudo haber sido cualquier otra cosa. Lo que no querían ellos era dejar de hacer algo por hacer otra cosa. ¿Habrá sido fácil estar pendiente de las viudas? No sabemos la cantidad de viudas, pero si estamos hablando de 20,000 personas, pues yo creo que había un número considerable de viudas en esas 20,000 personas. Y está hablando de 7 servidores en ese momento. Entonces, claro que no iba a ser fácil ni siquiera esa tarea. Y claro que no se está hablando de que fuera menos importante. Efesios 4:11. Vamos a Efesios 4:11, acompáñame a la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ya nos dio dones y talentos a cada uno de nosotros. Y claro que son distintos dones, no a todos nos ha dado lo mismo. Pero cualquier don que te haya dado el Señor no es para que te sientas orgulloso o altivo, es para que lo pongas a su servicio. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si Dios te dio una capacidad, una habilidad, un don, fue para ponerlo a su servicio y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No para que tú te sientas que lo sabes todo, no para que sientas que lo puedes todo, sino para ser usado en tu iglesia, ser usado en tu congregación. Todo lo que hoy ves en esta iglesia Agua de Vida ha sido provisto por Dios para perfeccionarte. Desde el comienzo de Agua de Vida, Dios ya sabía que tú ibas a llegar aquí, que tú ibas a congregarte aquí, ya sea un día, una semana, un mes, un año, 30 años o toda tu vida. Él ya sabía que ibas a estar aquí. Y todo ha sido provisto para que el día que tú estés aquí, seas alimentado por su palabra. Y dice también, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada predicación, cada estudio, cada devocional es para que te alimentes de la palabra de Dios y ese alimento te haga crecer. No menosprecies ese alimento. Mira, cuando el pastor, cuando el predicador, cuando el maestro prepara un estudio o un devocional, Dios primero le habla al pastor, al predicador y al maestro. De cierta forma, él ya recibió ese alimento. Él ya recibió ese mensaje de parte de Dios.
Cuando tú no asistes a ese estudio o a esa predicación, el que no recibe el alimento eres tú, no el maestro, no el pastor, no el predicador. El que está dejándose de alimentar eres tú. Y continuando, hay un dicho popular que dice: el que mucho abarca, poco aprieta. Esto es lo que querían evitar los apóstoles. Con el servicio al Señor también puede pasar esto. No podemos querer hacer todo. Sí creo que el Señor nos capacita, sí creo que el Señor nos da los dones y los talentos, pero muchas veces no es el Señor quien nos manda a hacer todo. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Y a veces nosotros somos los que queremos participar en todo. Y es ahí cuando comenzamos a fallar. El querer estar haciendo muchas cosas hace que no lo hagamos bien, que lo hagamos a medias, o que simplemente no terminemos de hacer esas cosas, porque nos falta la fuerza, porque nos falta la capacidad, porque nos falta el tiempo. Entonces, un buen liderazgo tiene que delegar. ¿Qué es delegar? Pues delegar es preparar a alguien más para que ese otro hermano pueda hacer lo que yo no puedo hacer. Y ese es uno de los principios del liderazgo. Y el liderazgo es bíblico. ¿Recuerdan en qué pasaje se habla de liderazgo? ¿De delegación de tareas? ¿No? Los que llevan la lectura anual, ya se les olvidó. Vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo, capítulo 18. El pueblo de Israel es liberado. No un pueblo pequeño, no un pueblo fácil de dirigir, y todo estaba en las manos de Moisés. Él cargaba con ese pueblo. Pero llega el suegro de Moisés y le da un consejo. Y en el capítulo 18, versículo 13, vamos al versículo 13, dice: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios a sus leyes y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y en todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Liderazgo, delegación, preparación de otras personas, de otros hermanos,
para que puedan ayudar a la obra del Señor. Moisés se pasaba desde el amanecer hasta el anochecer haciendo lo mismo, juzgando al pueblo. El pastor en una iglesia no puede hacerlo todo. Necesita un grupo de servidores que ayuden con las tareas de una iglesia. Esto que estaba pasando en la iglesia ya lo vimos, ya había sucedido antes en el pueblo de Israel. Pero también no es elegir por elegir. Estamos hablando del cuerpo de Cristo. Se pedían requisitos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Antiguo Testamento se habla de requisitos. Son las ovejas del Señor. Y lo malo aquí, cuando se llama a alguien inmaduro, es que el hermano se puede lastimar su corazón y al mismo tiempo puede lastimar a las ovejas del Señor. Y vamos a ver estos requisitos que habla Hechos, que hablan los apóstoles. Y quiero que tomes estos requisitos no pensando en que, yo nunca voy a servir, esto no es para mí, porque los requisitos no solo son para los servidores. En el momento que tú te conviertes a un seguidor de Jesucristo, tú te conviertes en un servidor de Él, independientemente si tienes un ministerio o no en la iglesia. Tú eres embajador de Jesucristo. Y vamos, Hechos 6, vamos al capítulo 6 de Hechos y vamos a leer el versículo 3. Hechos 6, 3. Hermano, ¿me pones este versículo aquí en la pantalla, por favor? Hechos 6, 3. Dice: buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El Señor quiere poner trabajo en ti, quiere que tú le ayudes a predicar su palabra, a llevar el evangelio, a sanar, a restaurar. Lo vimos en la mañana. Ya Dios nos dio ese poder de sanar, ese poder de restauración a través de su palabra. Cuando tú llevas un consejo que viene de Dios, puedes restaurar un matrimonio, puedes restaurar la relación entre hijos y padres. Eso es lo que Jesús quiere. Y por eso los que nos decimos seguidores de Jesús, los que nos decimos que creemos en Él y que Él es nuestro Señor, nos convertimos en servidores, independientemente si tenemos un ministerio. Primeramente, buen testimonio. ¿Qué significa buen testimonio? Que la iglesia sea testigo de la vida de estos discípulos. Pero la pregunta ahí sería, bueno, ¿y cómo debe ser esa vida? ¿Qué debe testificar ese discípulo? ¿Qué debe testificar el hermano que quiere servirle al Señor? Y quiero que me acompañen a la primera carta a Timoteo. Si quieren, no lo busquen porque lo voy a leer en otra versión. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 2 al 4. Es la versión de la Nueva Traducción Viviente y quise usar esta versión para que a lo mejor entendamos con un lenguaje actual los requisitos que tendríamos que estar mostrando o testificando. Porque como no vamos a ver cada uno de ellos, a lo mejor en la otra versión podíamos confundirnos en algún momento. Y dice: por esta razón, un líder de la iglesia, un servidor, un seguidor de Cristo, alguien que ha depositado su fe en Cristo, debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Debe serle fiel a su esposa.
Debe tener el control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, debe dirigir bien a su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Amén. Entonces, un servidor no puede ser alguien que recién ha nacido, alguien que recién se ha convertido, porque es un bebé espiritual. Ese servidor, ese creyente debe crecer, debe desarrollarse, debe madurar. Y algo importante que dice aquí, Hechos 6:3, dice: buscad, pues, hermanos, de entre vosotros. ¿De dónde tienen que ser esos servidores? ¿De dónde tiene que salir esos líderes? ¿Ese pastor de dónde tiene que salir? De la iglesia, de la congregación. ¿Qué mejor que un pastor o un líder se levante como pastor o como líder y ya conozca a las ovejas del Señor? ¿Qué mejor que un pastor ya conozca las fortalezas y las debilidades del rebaño? ¿Qué mejor que un pastor ya conozca las luchas que está teniendo su iglesia o ese rebaño? ¿Qué mejor que un pastor o un líder haya crecido con sus hermanos de la fe y haya practicado el amor fraternal con ellos? Hermano, un pastor no recibe su llamado en el instituto bíblico. Un pastor recibe su llamado en la iglesia. Y asimismo un servidor recibe ese llamado dentro de la iglesia. Y este hermano, hermana, que anhela el servirle al Señor, debe cumplir este requisito de buen testimonio en la iglesia y fuera de ella. Un servidor, un pastor, un líder no puede comportarse de una manera dentro de la iglesia y de otra manera fuera de ella. ¿Te has preguntado en algún momento en el caminar que ya tienes en Cristo, si tienes 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, cómo te percibe tu iglesia? ¿Cómo te perciben tus hermanos? ¿Qué nota en ti? ¿O es algo que a ti no te preocupa? ¿No te importa que un hermano vea falta de compromiso en ti? ¿No te importa que tu hermano vea que tienes un pie en la iglesia y un pie en el mundo? ¿No te importa que tu hermano vea que no hay santidad en tu vida? Creo que para servirle al Señor, como el Señor quiere que nos sirva, que le sirvamos, tenemos que comenzar a preocuparnos por cómo nos ve nuestra iglesia, cómo nos ven nuestros hermanos, porque tenemos que ser de buen testimonio. Y si no estoy siendo de buen testimonio para mis hermanos, para la iglesia, entonces no estoy sirviéndole al Señor como Él quiere que yo le sirva. ¿Qué otro requisito pide Hechos 6? O piden estos apóstoles que estaban tratando de elegir a esos servidores para servir a las mesas, para tener el cuidado de las viudas. Dice: llenos del Espíritu Santo. Y para ser lleno del Espíritu Santo, primero debo tener al Espíritu Santo. Cuando he nacido de nuevo, cuando hay un arrepentimiento genuino en mi vida, he cambiado mi forma de pensar, me he alejado del pecado y acepto a mi Señor,
Jesucristo como Salvador, en ese momento soy sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a morar en mí, pero el requisito no es tener al Espíritu Santo. ¿Cuál es el requisito? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Vamos a la carta a los Efesios. Acompáñenme a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando se está hablando de embriaguez, habla del control que tiene el alcohol sobre uno mismo. Cuando tú estás alcoholizado, no tienes el control de tus pensamientos, no tienes el control de tus emociones, no tienes el control de tu conducta. Y en contraste, dice que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significado tendría? Que entonces el control de mi vida, el control de mis decisiones, el control de mis pensamientos es el Espíritu Santo, a través de la palabra. Si quiero ser lleno del Espíritu Santo, debo permanecer en la palabra, debo obedecer la palabra. Esa es la forma en que me lleno del Espíritu Santo. Dejemos el control de nuestras decisiones al Espíritu de Dios. Y Gálatas 5:16 dice, Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu para no satisfagáis los deseos de la carne. Alguien que está obedeciendo la palabra, alguien que se está dejando guiar por el Espíritu Santo, alguien que sus decisiones las está tomando en base a la palabra, no podrá satisfacer a los deseos de la carne. No hay forma. La carne es contra el Espíritu. Y si tú estás lleno del Espíritu, no hay lugar para la carne. Amén. Y el otro requisito, estar lleno de sabiduría. Y aquí en esta parte de sabiduría nos debe de quedar algo muy claro. La sabiduría no es conocimiento. La sabiduría no es llenarnos de información. La sabiduría no es solo aprendernos los versículos de memoria y saber en qué libro están, en qué pasaje están. La sabiduría es aplicar ese conocimiento a mi vida. Alguien que estudia y estudia, se sabe los pasajes, te dice en qué lugar está, pero no está reflejando, no está obedeciendo, no está aplicando ese conocimiento, no es una persona sabia. Tendemos mucho a relacionar la sabiduría con el conocimiento y debemos empezar a relacionar la sabiduría con la obediencia. ¿Será sabio obedecer a Dios? Claro. De hecho, es lo más sabio que podemos hacer. Dejar a un lado nuestras opiniones, dejar a un lado nuestros pensamientos y obedecer la palabra. Eso es sabio. Hermano, así como en esta iglesia primitiva, en esta iglesia que estaba creciendo, había muchas necesidades, aquí en tu congregación también hay necesidades. Hacen falta manos. Y lo más fácil es criticar. Lo más fácil es murmurar. Quejarse de algo malo que vemos. Pero yo te diría, si Dios ya te mostró una necesidad, si Dios ya te mostró
algo que no está marchando bien, que no está caminando bien, pregúntate, ¿por qué te lo está mostrando? O mejor dicho, ¿para qué te lo está mostrando? ¿No será que el Señor te está mostrando esa necesidad para que tú la cubras? No creo que el Señor le agrade que haya murmuraciones en su iglesia, que haya quejas, que hablemos de hermanos unos contra otros. Cristo, inmediatamente, cuando hubo esa murmuración, guió a los líderes para corregir. Porque a Cristo no le gusta que murmuren en su iglesia. No le gusta que haya quejas en su iglesia. Hechos 6:4. Vamos a Hechos 6:4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y como ya lo dijimos, no era que los apóstoles se sintieran más importantes por lo que ellos estaban haciendo. Era simplemente que ellos ya tenían una tarea. Lo que no querían era dejar de hacer lo que Cristo ya les había encomendado por hacer otras cosas que estaban saliendo, que estaban surgiendo por el crecimiento de la iglesia. Imagínate al director de una empresa llevando las circulares a todos los empleados. Y no porque llevar circulares sea malo o sea degradante, sino simplemente porque tendría que dejar de hacer las cosas de director por llevar las circulares. Igualmente en la iglesia, en la congregación pasa lo mismo. El pastor, cuando ya está predicando en el púlpito, no puede bajar a saludar y a recibir con un abrazo, con un beso a los hermanos, a las ovejas. Por eso hay hermanos que te reciben con un abrazo, con una palabra de aliento, con un bienvenido. Por eso cada servidor tiene su función y todas las funciones son igual de importantes en la congregación. No hay posiciones. El mismo Jesús, nuestro Señor, nos enseñó que no hay posiciones. Vamos al versículo 12 del capítulo 13 de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 12. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho hoy? ¿Lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. El Señor nos dio la muestra que Él siendo el Maestro, Él siendo el Señor, lavó los pies de los discípulos. Asimismo, un servidor no puede sentirse más que otro. Y aquí, para los servidores de Agua de Vida, hermano, nunca nos sintamos más que otro servidor. Tu actividad o tu función, tu conocimiento, tu habilidad es diferente a la de tu hermano, pero el Señor nos ha dado una enseñanza de humildad. Y Él siendo el Señor y Maestro, lavó los pies de sus discípulos. Ahora nos toca a nosotros lavarnos los pies unos a otros. Amén. Y hermano, si estás comenzando hoy a servir, si hoy te tocó acomodar una silla, acomódala bien, porque es para el Señor.
Y además no sientas que ese trabajo no es importante. Todo lo que es para el Señor es importante. Amén. A la iglesia del Señor se le demanda orar por sus líderes, orar por su pastor, orar por los hermanos que hoy le sirven al Señor. No juzgar, no criticar, no murmurar. Y para cerrar este mensaje, vamos a leer este versículo, el versículo 5 de Hechos 6, ahí mismo donde estamos. Dice el versículo 5 de Hechos 6. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Amén. Claro que se encontraron esos servidores dispuestos a servirle al Señor. Y hermano, de verdad espero que un día tu nombre esté en esta lista, que un día tú estés sirviéndole al Señor. Anhelo que cuando veas una necesidad en tu iglesia, en vez de criticar, en vez de juzgar, levantes la mano y digas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Jesús ya nos puso el ejemplo. Y si piensas que el servicio al Señor es solo para aquellos que tienen dones extraordinarios, no te equivoques. El Señor llama a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y si tú le sirves al Señor y no lo haces, o si tú en algún momento has recibido el llamado del Señor y no lo haces y no has aceptado el llamado porque dices que te falta algo, dices que no le quieres fallar, déjame decirte que le fallas más negándote al llamado que Él ya te hizo. Como cristianos, lo que queremos es honrar al Rey, honrar al Señor, y eso incluye el servicio. Porque si queremos reflejar a Cristo, si queremos reflejarlo completamente a Él, debemos servir. Porque si no estamos sirviendo, no lo estamos imitando completamente. Y cierro este mensaje con esta palabra de Lucas 22. Lucas 22, versículos 25 al 27. Lucas 22, 25 al 27. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Versículo 27. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias esta mañana por esta palabra, Señor. Gracias porque hoy reconocemos que tú obras en nuestra vida, obras en nuestro corazón, y que esa obra, Señor, nos ha llevado a servirte, a honrarte, a glorificarte.
Hoy anhelamos que aunque no tengamos un ministerio en la iglesia, Señor, hoy estemos dispuestos a servirte. Estemos dispuestos a llevar una palabra de esperanza. Estemos dispuestos a llevar el Evangelio. Estemos dispuestos a proclamar tu nombre. Señor, perdónanos si no te hemos servido de la manera correcta, si no te hemos servido con un corazón limpio. Perdónanos, Señor. Perdónanos si no hemos organizado nuestro tiempo. Perdónanos si te hemos quedado mal, Señor. Si tú nos has invitado y no hemos llegado a esa cita, Señor. Perdónanos si no hemos puesto todo nuestro trabajo, toda nuestra disposición para servirte a ti. Anhelamos que esta iglesia crezca, Señor, no solo en número, no en cantidad, sino en amor a ti, en obediencia a ti, en fidelidad. Señor, haznos crecer, haznos enamorar, haznos que hoy vivamos una vida que te agrade a ti. Ayúdanos a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Te damos gracias por las ovejas que tú hoy has enviado, Señor. Gracias por sus corazones. Gracias porque hoy han sido obedientes a tus mandatos, Señor. Te damos tantas gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que tengan una bendecida semana, hermanos.